Buenos días, bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón a través de los medios de internet que son Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Qué alegría conectarnos en este día, un día especial, matutino, el día domingo, empezando el año 2022. Qué privilegio de ponernos en la presencia de Dios y compartir con el poder del Espíritu Santo mensajes que transforman, dinamizan y mantienen nuestra vida fortalecida, renovándolas día a día. Queremos empezar una serie de temas relacionados con la oración y avivamiento, porque es esencial para la vida de toda persona que está en crisis o las personas que estén en una vida normal, para brillar en un mundo de tinieblas con tanta tecnología, con tantos avances. Nosotros necesitamos siempre la oración. La oración va más allá de toda la ciencia y el esfuerzo humano, porque es sobrenatural, por medio del poder espiritual que fue que Dios hizo los cielos, su poder admirable. Y por eso jamás el hombre podrá llegar a lograr cosas que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, una cosa sobrenatural es darle vida eterna. El hombre se muere y la ley de la vida sigue siendo así. Y aunque ha tratado el hombre y lo tratará, el hombre tiene una ley de muerte y llegará a morir un día por más de que alcance todos los logros y toda la fuerza y toda la investigación y la tecnología y toda su ciencia. El hombre han pasado miles de años y sigue muriendo. Y lo más desconcertante es que no pasará de 120 años. Se contará que la gente, habrá algunos que duraron un poco más de años, pero la ley de la vida más lleva a un ser humano máximo a llegar a los 120 años. Y eso Dios lo estableció después de que el hombre pecó y que el hombre siguió depravado. Por eso entendemos que solamente el hombre puede depender de Dios sobrenaturalmente. Cubrirá alguna serie de cosas naturales, pero cuando uno se conecta con la oración, puede empezar a ver los grandes misterios y grandes propósitos de Dios de la forma correcta. Por eso yo le invito para que se suscriba y usted se vuelva una persona que practique, que ejerza, que se lance a la piscina de Dios para lograr ver los grandes secretos que Él tiene para tu vida, para tu familia, para sacarte de esa depresión, de esa tristeza, de esa confusión en que vives, para mejorar tu calidad de vida, para influir en tu nación. Si está en crisis, como tenemos nuestra nación Colombia, que necesita oración para que Dios traiga mejores gobernantes, donde no haya corrupción o se disminuya, se mejora la calidad de vida de la gente y cese la violencia, la injusticia y se vence también y que todos nos esforcemos, pero no con espada, ni con ejército, ni con violencia, sino por medio del Espíritu Santo, que hagamos una revolución espiritual a través de la oración. Y es que los avivamientos no es llenarse de mucha gente que se reúne para cantar y llorar, y bueno, eso es importante, pero eso es un aspecto consecuente. La oración tiene que transformar vidas, familias, naciones, arrepentimiento, si no serán religiosos, personas que se congregan, Dios y luego siguen lo mismo. No, Dios quiere un cambio, un verdadero avivamiento. Ese avivamiento viene con arrepentimiento, volverse a Dios y mejorar su calidad de vida. Arrepentimiento es mejorar la calidad de vida. Vamos entonces a orar para pedirle al Espíritu Santo. En esta mañana, le invito una vez para que se suscriba a este canal, para que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad en este día de hablar de esta serie de temas que se llaman oración y avivamiento. Cómo podemos lograr grandes cambios desde nuestro interior, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras naciones, en nuestras instituciones, por medio de la oración. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que le pedimos que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la claridad para que llegue a cada niño, joven, jovencita, papá, mamá, porque eso es un tema para todos. Un tema como el aire lo necesitamos todos, como el agua la necesitamos todos para transformar, para dinamizar, para dar vida a nuestras vidas espirituales, nuestras vidas personales, para que levante al afligido, para que abra los ojos a los ciegos, para que dé claridad a aquellos que están confundidos, para que saque de la postración y de las opresiones a aquellos que estén en la tiniebla frente a adicciones como la pornografía, las malas relaciones, la violencia. Creemos que un cambio en Colombia y en el mundo viene a través de un cambio espiritual, no religioso, sino un cambio del corazón, la presencia de Dios trayendo cambios sobrenaturales. Muy bien, te pedimos esto en el nombre poderoso del único que puede hacer posible esto, el que derramó su espíritu, se llama Jesucristo, el autor de la vida,
y el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos ilumina. Amén y amén. Bien, vamos entonces a continuar con la introducción que hemos hablado y decirles que usted, a través de la oración, una oración ferviente, una oración guiada por el Espíritu Santo, una oración guiada de la manera adecuada. La manera más adecuada es la palabra de Dios. Por eso el enemigo y los hombres que no conocen a Dios han tratado de perseguir a la Biblia, perseguir la revelación sobrenatural que trae la respuesta a los hombres de cómo es Dios, cómo actúa, para que el ser humano no viva a tientas, porque el ser humano hoy, hay miles de religiones y filosofías y creencias como esos puentes que tratan de llegar a Dios, pero apenas palpan. Apenas lo hacen como un ciego que trata de ubicarse, pero no puede ver con claridad. Cuando una persona no conoce la palabra de Dios y no se deja guiar por el Espíritu Santo en esa palabra, porque uno puede leer la Biblia pero sin guía, necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder entender la palabra y dejarnos guiar porque Dios quiere guiarnos. Entonces podemos ver con claridad, sabemos pedir con claridad, podemos tener el poder para actuar con claridad y con el poder sí dependemos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y en la forma correcta y con la disposición, porque la oración no nace de algo religioso, un esfuerzo humano, un formalismo. Vemos muchas iglesias llenas de muchos formalismos y eso está bien, querer agradar a Dios, hacerlo en un lugar agradable, con coros de la mejor manera y en todas las formas posibles y en la denominación que sea, porque hay personas que dicen que son exclusivas en su religión y que esa es la única. No, el único camino se llama Jesucristo y por solo en Él hay salvación. Pero si no lo hacemos desde el corazón, humillándonos, reconociendo que, no, Chuchito, tú eres mi amigo, y sí, pero estamos ante un Dios que debemos reverenciar, que nos dio la vida. Sí tenemos libertad, pero una libertad reverente, no una forma irrespetuosa que no honra a Dios. Sabemos que Él es Dios, que nos dio la vida, que por su misericordia la sostiene y que si quisiera en un momento acabaría con esta tierra y con todos sus habitantes. Pero Él es bueno, misericordioso y tiene propósitos eternos. Por eso es tan importante entonces que comprendamos la importancia de que la verdadera oración trae avivamiento. ¿Y qué produce el avivamiento? Transformación. Avivamiento produce dinamismo. Transformación individual, transformación en las familias, transformación en las instituciones, se restauran los valores, que es de las cosas que más nuestras sociedades se han deteriorado y han alimentado la corrupción, el robo, la mentira, el engaño, los antivalores, el amor al dinero, aunque se ha calado en las familias, en las religiones, en los que dirigen. La corrupción ha sido parte, el poder ha dañado a muchas personas que antes que querían hacer el bien, pero el poder los ha confundido y la prosperidad los ha desviado de Dios, lo que no debería existir. Dios le dio, por ejemplo, a Salomón inteligencia, sabiduría, poder, etc. Pero no aprendió o se desvió de todas esas bendiciones que Dios le dio. Y ese no es el propósito, que las bendiciones no nos destruyan, sino que nos ayuden más a honrar y cumplir el proyecto de Dios. Por eso, si nosotros aprendiéramos a orar, nuestra vida, nuestra nación, nuestras familias cambiarían. En mi experiencia como pastor durante muchos años, más de 40 años, desde que Dios me permitió iniciar el ministerio en una organización cristiana y luego como independiente, he visto en mi iglesia, en mi denominación y también en otras denominaciones y en muchos otros ministerios que Dios ha colocado, el poder como Dios opera. El poder como Dios opera, las transformaciones que has visto en personas que antes estaban destruidos, abatidos, y cómo Dios los transforma en personas que eran hasta indigentes, o personas que eran indigentes espirituales porque teniendo todo, vivían en la ruina, en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en la corrupción, y Dios los transformó, los llenó de vitalidad, les dio esa capacidad, pero no solo se quedaron ellos, sino que lograron impactar sus familias, hogares diferentes. Hay una película que yo les recomiendo mucho para los que están viendo este programa que se llama ¿Con quién te vas? La historia de un hombre que era exitoso, era mexicano, exitoso, un muchacho, un señor
realmente brillante, pero nació criado en ambientes difíciles. Quizás su padre fue alcohólico y se casó, pero su hogar, aunque él tenía dinero, progresaba, influía, tenía sus hijos, le tenía los mejores carros, lo tenía en la mejor posición. Era una pelea constante con su esposa, inclusive ella quiso un día suicidarse porque no aguantaba la presión. En la película lo vas a ver, es muy linda. ¿Con quién te vas? Y este hombre un día, ya un hombre de Dios que le llevó a su casa, Dios cambió su vida, Dios lo transformó y cambió su esposa, su familia, y hoy día son un lugar maravilloso y sacaron una película para las familias que se llama ¿Con quién te vas? Este hombre era alcohólico, era un hombre que se dejaba ya por esa mentalidad machista de maltratar a las mujeres. Y en fin, el enemigo lo tenía oprimido. Pero Dios, en su rica y abundante misericordia, Dios cambió su vida. Y hoy día usó esa película, él la financió, creo, y la ha usado en los medios para que muchas personas conozcan cómo Jesús a través de la oración, porque fue la oración de su hijo, el más pequeñito, el que clamó a Dios por un cambio en su hogar. Y Dios hizo cambios maravillosos. Y hoy día muchos hogares en la tierra se están edificando. Pero no solo eso, hay millones de hogares, miles de familias. En la historia, en el tiempo moderno, no importa la época, Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso la oración es el punto de arranque que debe nacer primero del corazón. No es la forma, porque la gente se guía, voy a rezar, voy a ir a la iglesia, o voy a ir a tal sitio, o vamos a cumplir un rito. No es la forma de acercarnos a Dios. Primero, cuando vamos a hablar con Dios, tiene que ser desde el corazón, no con vanas repeticiones. Jesús se lo dijo a los fariseos que estaban acostumbrados a hacer largas oraciones, o se pregaban más por la formalidad, e iban a los templos y hacían largas oraciones, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No es así. Los religiosos normalmente buscan lo externo, o el reconocimiento, o la exposición, o son clasistas, pero el verdadero cristiano reconoce desde lo interior, en su lugar secreto, que necesita el perdón de Dios, necesita la guía de Dios, necesita humillarse, y desde el secreto empieza a trascender a través de su familia. Busca ser testimonio primero con sus próximos. Amarás a tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Tu esposa, tu hijo. Porque si no empezamos con nuestros próximos, ¿cómo nos vamos a impactar la comunidad? Dice la Biblia que el que descuida su casa, siendo un religioso, dice, siendo va a la iglesia, pero no cuida su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Necesitamos entonces empezar nuestra calidad de vida empezando derramando en nuestro corazón. Solamente por eso decía el gran rey David, un hombre que desde pequeño aprendió a amar a Dios y dejarse amar por Dios. Aprendió a ser un hombre extraordinario porque Dios lo cambió. De lo ordinario, de ser un simple pastor, pero fue un hombre enamorado de Dios, madrugaba a buscar a Dios. Por eso, aunque llegó a ser el más grande rey, un gran guerrero, un gran valiente, un gran estratega y un gran gobernante, en los tiempos de David, Israel logró un gran reconocimiento, porque era un hombre que amaba a Dios y Dios estaba con él, y en todo lo que hacía Dios lo prosperaba, pero un hombre celoso de Dios, no un fanático, porque era un hombre consecuente, un hombre que procuraba ser correcto. Y ese hombre decía algo muy importante que para mí son los versículos bandera en mi vida personal. Una cosa le demando al Señor: esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir, para averiguar en su templo, para pedir sabiduría. David era un hombre que aprendió a caminar con Dios. Dios llegó a ser su pastor y por lo tanto, a él llegar a ser la oveja, aprendió a pastorear las ovejas que Dios quería. Y por eso los grandes salmos, la mayoría de los salmos, muchos de los salmos escribieron y no todos, fueron impactantes para ayudarnos a nosotros a aprender ese lenguaje de la fe y de la oración y de la forma como debemos acercarnos a Dios con libertad, pero también de una manera sabia. Y por eso los salmos representan esa guía, esa sabiduría que el Espíritu Santo nos guía para hacerlo de la manera correcta, para hacerlo guiado por Dios, sin religiosidad, sin formalismos. Eso lo logró David, porque era un hombre que, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que buscaba agradar a Dios.
Era un hombre que anhelaba, él no era perfecto, cometió errores, tuvo que tener disciplinas de Dios, pero aprendió a caminar con Dios. Aprendió que Dios era su herencia, aprendió que era su fortaleza, aprendió que Dios era el todo en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque al fin y al cabo, ¿quién nos ha dado todo? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da los medios? ¿Quién nos da los talentos? Las habilidades para usarlas en este mundo depravado, oprimido por Satanás y sus huestes, pero que están vencidas, porque la sangre de Jesucristo venció al enemigo Satanás en la cruz. Por esto, mis queridos videntes y los que están a través de los medios de internet, no se desanimen, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y aunque hay tinieblas en la tierra de maldad, de injusticia, de pecado, de guerras, de tensiones, sobre ti amanecerá. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice el Señor y nos dice a nosotros hoy, siempre te voy a ayudar si me buscas. Búscame, llámame y pídame, pero humíllate, reconócelo que eres el Señor. Si tú oras más, va a cometer menos errores, menos estrés vivir. Vivimos en la era del estrés. Vivimos en la era, en el mundo donde hay tanta tensión, donde, insisto, muchas veces lo vuelvo y lo hablo, el 70% de las enfermedades que padece el ser humano es el estrés. Y el estrés viene de una vida de ansiedad, de esas pasiones, de esas emociones que abaten nuestro cuerpo. La ansiedad produce enfermedades cardíacas, produce problemas gástricos, estomacales. Hoy día la televisión y las grandes farmacéuticas promueven mucho productos que son de rápido alivio para después de una comida, pero no debería ser así. Los químicos con el tiempo van deteriorando, aparecen los cánceres, aparecen muchas cosas. De pronto debe ser una solución momentánea, pero no para solucionar. Dios diseñó lo natural. Cuando uno aprende a descansar bien, cuando uno camina, cuando uno tiene pensamientos positivos de fe, cuando uno tiene unas mejores relaciones, la vida se va sosegando, el cuerpo se va beneficiando, aprende más a alegrarse, la alegría produce mejor bienestar que una vida de ira, que una vida de tensión, que una vida de prevención, que unas malas relaciones, los infartos, los problemas gástricos. La ira daña muchas cosas en el cuerpo. El miedo va generando efecto negativo en el cuerpo. Por eso, el 70% de tu vida depende mucho de tu vida espiritual. Sí, hay que tener buenos hábitos, comer bien, dormir bien, pero como alguien decía, no es lo que usted coma, es lo que se le come, es lo que se lo come a usted. Necesitamos entonces la oración como un elemento terapéutico para ayudarnos espiritualmente y cuerpo a transformar y dinamizar nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. No quiero un puro chupa religioso lleno de miedos y lleno de mentalidades negativas de que no se puede. Porque el que cree en Él, dice el Señor, las obras que Él hizo, las haremos también. Pero para su gloria y dirigidos por Él. No se trata de que Dios sea mi sirviente, es que nosotros aprenderemos a estar conectados con Dios, donde su voluntad soberana, en un corazón dispuesto y rendido, hará cosas sobrenaturales. Jesús le dijo, Dios le dijo en Jeremías 33:3, clama a mí, búscame, y yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, mis queridos amigos que están viendo en las redes el tema de oración y avivamiento, necesitamos volver a la oración de avivamiento. Y por eso, desde la historia podemos ver eso. Pero vamos a hablar primeramente a nivel de la vida, a nivel de las personas. De qué niveles. El primer nivel es donde debe arrancar todo, es en la vida personal. La oración debe ser sincera. La oración debe ser primero al Padre en el lugar secreto. Dios habla en Mateo, Jesús habla de la importancia en el sermón de Monte de acercarnos a Dios en el lugar secreto, en tu tiempo personal. No es buscar solamente los templos o los lugares donde me reconozcan o me apoyen, lo cual es importante, orar en grupo, pero primero debe partir en tu vida personal. Y que tus oraciones en público sean fruto de un tiempo de comunión personal. Eso lo decía Calvino y lo decían otros grandes hombres de Dios que invertían mucho tiempo. Tú necesitas sacar tiempo antes de ponerse en contacto con cualquier otro ser, ponerse en contacto con Dios. Así como hacía David. David decía todos los días lo siguiente, decía, Señor, vengo a ti, Salmo 5.
Por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en las noches el salmista decía, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, porque Dios nos habla la conciencia. Si nos estamos quietos, si venimos y buscamos su rostro de una manera reverente y libre, porque también no nos dedicamos con miedo, pero sí con reverencia. Es que la gente no entiende lo que es eso en un mundo caído y pensamos que al ser a quien queremos reverenciar, eso es aquel que nos está oprimiendo, nos está llenando de miedo. Dios nos dio libertad. Pero recordemos, es el que nos da la vida, Él es el hacedor de todo. Debemos llegar a reconocer quién es quién. Y Él es bueno. Tan misericordioso es que se humilla para escucharte. ¿Sí? Se humilla para escucharte. Usted ha visto los seres humanos frágiles como los reyes o los presidentes, se mantienen de lejos. Mientras están con el pueblo saludan, pero después llegan y no tocan a nadie, no saben saber a nadie, o viven muy distanciados, tienen que tener carros blindados y porque se sienten muy lejos o peligros. Pero Dios está tan cercano a tu corazón que si tú te humillas en cualquier lugar, donde quiera que estés, en qué condición, Dios está interesado en ayudarte a salir de los pozos de la desesperación, de la depresión, del miedo, de la imposibilidad, de la incapacidad de salir adelante. Dios puede, porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto, mis queridos, decirles primero que en la oración empieza en el nivel de la persona, la oración. Hay que enseñarle a todas las personas que podemos acercarnos a Dios sin temor. Aquí no es por la preparación académica, ni por los títulos, ni por nada, sino por el corazón. Y Dios dice, hijo mío, dame tu corazón y mírame por mis caminos. Por eso, ven a Dios, humíllate en lugar secreto. Habla con Él como un padre, sin miedo. Acércate si sientes que estás lleno de cargas y culpas, porque todos llegamos con debilidades. Dígale, Señor, perdóname. Vengo por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Siempre acércate por medio de la sangre. No llegue tratando de justificarte, no llegue tratando de ofrecerle sacrificios. Dígale, Señor, vengo así. A Dios le gusta la sinceridad, no como el fariseo que llegaba era con sus obras, y eso no servía para nada, porque estaban manchadas de maldad. Pero Dios quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, para que nos limpie, para que nos perdone, y Dios quiere que lo hagamos con fe, no es con la duda. Confiamos, porque la palabra de Dios es digna de credibilidad. El objeto de nuestra fe que da seguridad no son nuestras luchas, ni nuestro mucho rezo, sino la palabra de Dios. Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, de manera individual, acércate a Dios. Primero, tu papá que estás con una crisis con tu esposa. Si no puedes entenderte con tu esposo, si ves una situación que ni los psicólogos, yo se lo aconsejaba a un matrimonio, que vivían buscando consejeros aquí, cursos acá, no estoy menospreciando la guía de un consejero espiritual, un pastor, un sacerdote sincero que lo puede ayudar. Eso es bueno, pero el pastor, el sacerdote, le va a solucionar el problema, le va a apoyar, le va a orientar, pero es su dirección, su voluntad y la guía de Dios que hará posible que usted pueda lograr cambios. Si tú no te entiendes con tu esposa, si usted no te entiende con tus hijos, si tú no entiendes cómo tratando bien a tu esposa ella no logra responder, si tú estás tratando de cambiar a tus empleados y lograr metas personales y luchas con esas personas que a veces se vuelven motivo de estrés y peleas y a veces contienden y malos resultados en la empresa o en las instituciones, en lo que usted está haciendo, en la empresa, en el hospital, en la clínica, en todo lo que usted emprenda o en el contexto donde esté, ore, pero ore en secreto. Primero, ore en secreto. Nosotros necesitamos la oración, dice Mateo, en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto lo recompensará en público. Dios quiere que primero nos humillemos nosotros, personalmente, clama. Pero en segundo lugar, tú debes acercarte a Dios o a otra persona con el cual se pueda poner de acuerdo. ¿Qué contexto natural ocurre? Pues en la familia, los esposos, los hijos. ¿Por qué hay tanta crisis en nuestros países? La mayoría del tiempo, el mundo de hoy los ha absorbido tanto en la tecnología que usted encuentra que usted entra a una casa y todo el mundo está detrás de los miles de millones de los móviles
que absorben con miles de programas y muchos de ellos, la mayoría de ellos, trayendo mensajes que van destruyendo lentamente la vida de las personas, novelas, pornografías, películas, juegos, videojuegos, que van destruyendo las relaciones familiares. El doctor Cho decía que uno de los grandes problemas en los hogares es la falta de oración, la falta de comunicación. Por eso los hijos se van llenando de barreras con sus padres, los padres, las mujeres y los hombres van adoptando medidas que el mundo va absorbiéndolas. Yo ya no me dejo este tipo empieza a mirar la parte mala del hombre o de la mujer, empiezan a crear seducción a través de los ojos. La pornografía es algo que ha destruido hogares y ya hoy día hay muchos jóvenes que no se quieren casar, también prefieren, y leían estos días, muy triste verlo, robots androides que hacen las veces de compañeras sexuales y se venden con pan caliente. Eso lo leía en estos días en internet, ya androides que ya reemplazan a una mujer. Otros no quieren tener sino mascotas. Me encantan los animales, mi hijo tiene 3 gatos y yo tengo 2 gatos con familia. Y nos encantan, los amamos y son una gran bendición, pero cada cosa en su lugar. No podemos psicologizar a los gatos, tenemos que tratarlos como una compañía grata, pero son seres que Dios hizo de una manera diferente, su manera instintiva, necesitan afecto, pero hay que ocupar su lugar. Y por esto nosotros necesitamos vivir una vida de buena comunicación familiar, sino los medios, que es lo que tiene afectado muchos de los hogares. Hoy día se ven cosas espantosas de hogares, de hombres que por la codicia destruyen a sus hermanos, como pasó en Colombia, un muchacho que aparentemente un buen hermano, se trataban bien, la mamá llega y mata a mamá y mata a su hermano. Eso es algo terrible, movido por la codicia, movido por el impulso de otras personas. Entonces necesitamos volver a Dios para que nuestros corazones que están en depravación no se desvíen y vayan a cosas malas. Solo la sangre de Jesús, solo buscar a Dios puede restaurar nuestras relaciones. Así de que desde lo individual, pero también los familiares, los devocionales familiares, sacar ese tiempo. Yo no estoy diciendo que no se use el internet, porque por el contrario es una gran bendición para aprender idiomas, para aprender herramientas. Qué gran bendición es YouTube, qué gran bendición es Facebook, pero hay que saber seleccionar y saber dosificar el tiempo que necesitamos para poder alimentarnos de una manera adecuada de esos medios y usarlos, y no que esos medios nos inunden y nos destruyan, que es lo que está pasando hoy, porque las personas no tienen voluntad de dejarse guiar por Dios. El ser humano necesita la ayuda de Dios y el dominio propio para fortalecerse y vivir una vida agradable y usar los medios adecuadamente. No, las cosas no son malas, el dinero no es malo. El malo es el corazón que usa las cosas inadecuadamente y se destruye. Yo puedo conseguir un hermoso carro y ¿quién está al volante? Es lo que determina. Si no está el volante Dios, el volante de tu vida, entonces destruirá tus relaciones familiares, destruirá tu empresa, destruirá tu propia vida, porque puede producir cuánta gente en adicción, gente talentosa que termina sumida en las drogas, en drogas cada día más sofisticadas y más rápido destruirse, en violencia familiar, en esos hombres que van afectando y dañando a una mujer que le juró amor, una mujer que envenena, como pasó en Estados Unidos, por amor al dinero, una mujer que le decían la viuda negra, mató 2 o 3 hombres y se quedó con la fortuna de ellos, lo fue envenenando lentamente y lo fue matando. Entonces, en todos los campos, mujeres, hombres, niños que han matado a sus propios padres, etc. Entonces, necesitamos la restauración, la oración y un avivamiento en nuestras familias. Las familias necesitamos unirnos para la oración, pero no oración religiosa ritual. La oración tiene que ser un espacio, no para que el papá sea un predicador, sino para escuchar, para unirse, para escucharse todos, porque de la esposa, los hijos se pueden escuchar, pero también tiene que trascender antes el tiempo entre los esposos. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué se van aumentando las separaciones? ¿Por qué ya se ha evitado un pacto de un matrimonio? Porque no se ha cultivado una relación de compromiso. No, yo no me comprometo, porque predomina mi orgullo, mis intereses,
solo me interesa unirme a esa persona porque de pronto nos gusta algunas cosas y para tener afecto sexual y emocional, pero eso con el tiempo se aburre. Por eso usted ha visto que gente que es muy rica se casa y luego se separa, pero eso no pasó nada. Se separa y se casa con una, se separa y se casa con otra, no hay compromiso. ¿Quiénes sufren mentalmente, emocionalmente? Los hijos. Un hijo de un padre separado va sufriendo las consecuencias emocionales. No estoy diciendo que no se pueda restaurar, pero eso no es el proyecto de Dios. Por eso necesitamos que los esposos jueguen y que le den ese valor a colocar a Dios como el cordón de tres dobleces para que ese matrimonio pueda mantenerse. Es que los matrimonios perfectos no existen. Son dos individuos diferentes. Se complementan y hasta a veces tienen diferencias y a veces tienen incompatibilidades, pero si no aprenden a tolerarse, a soportarse, a amarse con la guía de Dios, vivieron una vida de mucho estrés y para evitar eso pues se separan. Pero eso no es el plan de Dios. Porque no es que voy a buscar otra persona que me entienda y pasa 1 o 2 años, como se ha descubierto, me divorcio y me separo y vuelvo y me caso. No va a ser una vida ideal. Necesitamos es la guía de Dios para mantener una sana convivencia, soportándonos, perdonándonos y amándonos. Y es ese amor, en medio de la diferencia, en medio de la tolerancia, que puede mantener un matrimonio y traer esa armonía también por extensión a sus hijos. Ellos, a través de una sana comunicación. Miren cuántas familias se han destruido, empresas familiares se han destruido por el egoísmo de la siguiente generación. Cada uno quiere tirar por su lado o puede llevar a nivel de destrucciones de vidas, como pasó con este caso que ha sido muy sonado en Colombia, con el caso de este joven Johnny Leal, que mató a su hermano y a su mamá. Entonces es terrible y por eso nosotros necesitamos la presencia de Dios para perdonar, soportar, valorarnos, respetarnos y tener una sana comunicación. Pero también necesitamos, aparte de nuestra vida personal, que es la base de todo, la vida de familia, que es fundamental, en las empresas la oración es importante, ¿sí? No es el rezo, pero la oración, no es con aguas benditas, sino con un corazón dispuesto en las empresas para que los socios se pongan de acuerdo, para que dialoguen, para que aprendan a someterse unos a otros y no sean una forma solamente que se queda en el papel. Se habla que en Colombia hay muchas leyes, pero muchísimas, como en muchas naciones, pero en Colombia hay muchísimas leyes, pero no se cumplen. Los que están de arriba y las cumplen, no las cumplen, y los que están de abajo igualmente. O sea, muchas leyes y poco efectividad, porque no se cumple. El corazón del hombre necesita cambios y la oración verdadera produce cambios en la vida de las personas. Por eso las empresas o las instituciones, que también son empresas formales, tanto públicas como privadas, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de emprendimiento, en todos los campos, a nivel de factorías. La oración es muy importante. Hace unos años el doctor Cho contaba, este pastor, que por la gracia de Dios, con todas sus debilidades y cualidades, pero Dios lo usó grandemente, para ayudar a un avivamiento en Corea del Sur, una nación que pese a que, pues toda nación a veces cuando se olvida de Dios va cayendo, sigue siendo una nación poderosa. De paso, Corea del Sur nos ha ayudado mucho a nivel de las vacunas, a nivel de Colombia. Es una nación que era muy pobre hace 50, 60 años, pero Dios empezó a operar a través de la oración, de la dedicación y los cambios en personas que produjeron las iglesias cristianas. Empezó a haber un cambio en la nación, en los valores. No todos se hicieron cristianos, pero sí influyeron para que mejoraran los valores y los principios. Corea del Sur es una nación poderosa, es una nación que tiene más o menos el mismo número de personas que Colombia, imagínense. Sin embargo, las diferencias son abismales, porque los unos son religiosos, pero los otros tienen un impacto de verdaderos cristianos. Que el cristianismo tiene que producir cambios verdaderos en nuestras naciones. Y el doctor Cho contaba que había unos empleados que trabajaban en una empresa y pues obviamente ellos tomaron una decisión para sacar un espacio para orar en la empresa y pues los jefes empezaron a reclamar que eso afectaba el horario de trabajo, etc. Entonces ellos dijeron, déjenos una hora para nosotros orar y para compartir en la hora del almuerzo. Y nosotros compensamos el resto del tiempo
que ocupemos en esto. Entonces ellos acordaron eso y luego ¿qué pasó? Con el tiempo, los trabajadores de la empresa que eran cristianos, que oraban, fueron más productivos. Tal es así que los gerentes de la factoría dijeron, hombre, quisiéramos que eso se siguiera practicando en las empresas. Miren ustedes, el poder de la oración transforma a las personas, quita las cargas, porque una persona, un obrero cargado con los problemas de que su hijo está en las drogas, con los problemas de no entenderse bien con su esposa, dicen, no lleve los problemas a la empresa, pero a veces se le pegan. Eso es imposible quitarla totalmente. Una persona que está con una mente completamente saturada de odio, de amargura, de angustia, de preocupación, no puede producir lo mismo. Por ello necesitamos la oración en las empresas, en los centros educativos. Cuando los jóvenes en este mundo invadido por el humanismo en las universidades, tanto orgullo humano, pero no se reverencia a Dios. Sí, se ha hecho grandes invenciones y Dios la ha permitido, y de beneficio para la humanidad como las vacunas con esta pandemia. Pero miren los resultados, ha ayudado. Gracias a Dios en Colombia se ha avanzado bastante, hay que felicitar a las autoridades, pero aún así sigue habiendo egoísmo de parte de las empresas. El dinero ha sido un factor también importante porque ya cobran las vacunas o las seleccionan para ciertos países, algunos países las guardan, y otra cosa que es de las peores, la indisciplina social. Se trata de dar normas y cosas y al rato la gente está saliendo sin tapabocas en los restaurantes. Entonces se trata de hacer cosas, se construye por un lado y se destruye por otro. Necesitamos educar el espíritu de los seres humanos y eso solo lo puede hacer Dios. Necesitamos la oración. Y así pasa en la parte educativa. Una nación no es solamente quien va a estudiar mucho y aprende mucho, pero en la práctica no tiene disciplina personal. Para comer, la obesidad, ¿cuánto está matando a las personas? Por el estrés. Muchas personas comen por ansiedad y muchas personas cuando tienen mucho estrés, así coman poco, se llenan de tanto estrés. Conocí un muchacho que solamente comía en las noches y era gordísimo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si come menos que muchas otras personas, porque el metabolismo se altera. El estrés daña y afecta el metabolismo. Entonces necesitamos también un equilibrio en ese sentido. Es allí donde nosotros entendemos que la oración a nivel familiar, a nivel empresarial, se necesita. ¿Y qué decir a nivel de una nación? Desde la época de Israel, cuando la nación de Israel, que gracias a Dios y por su misericordia, no porque Israel haya sido una nación, digamos, por sus méritos especiales, no fue porque Dios decidió que la nación de Israel dio revelarse a él. Por eso dice Dios de Israel, el Dios verdadero es el Dios de Israel. No por Israel, sino porque Dios decidió soberanamente llamarlo y adoptarlo. Era una persona que se llamó Abraham. Y Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una nación, a una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y de hecho, hoy hasta hoy Israel es una gran nación. Ha cometido errores, Dios nos ha disciplinado, porque aquí no podemos quitarnos y ser hipócritas. También hay religiosidad, pero hay remanente fiel. Y hubo hombres y mujeres que mostraron al Dios de Israel, sobre todo el mejor regalo que nos ha dado Israel. Más allá de su tecnología y sus avances, como también las tienen otras naciones, es la palabra de Dios, como decía Netanyahu, este primer ministro que ya no está, pero decía que era el Dios de la historia, el Dios de Israel, el que los ha sacado de las crisis, de las persecuciones y de la extinción a través de la historia. Entonces, ese Dios de Israel, que está en la Biblia, a través de lo que le pasó a Israel, a través de los hombres usados por el Espíritu Santo, hemos aprendido y conocido cuál es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Las naciones necesitamos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Necesitamos al Mesías, que se llama Jesús, y por medio de él lograr avivamientos, lograr transformaciones, lograr que una nación no se destruya. ¿Cuánto puede hacer una nación si ora? Pero ahora no con polarizaciones, no levantando las manos al cielo con ira, ni contienda, ni polarizaciones. Por eso yo no soy muy amigo de que los pastores se vayan a la política. Sigan cumpliendo sus funciones, los que tienen llamado pastoral, sigan cumpliendo sus funciones que Dios les ha llamado. Pero meterse a la política va a tener polarizaciones. Levanten hombres y mujeres que sirvan a la comunidad, que se lancen a la política,
Y lo deben hacer dentro de las iglesias, pero no los pastores. Tienen un llamado diferente. Es un llamado especial, es una posición que no comparto, respeto, pero el pastor no puede ser político. Debe respetar porque en las iglesias hay diferencias de pensamiento. Hay que respetar la conciencia, ni promover. Hay que servir socialmente. Hay que ayudar a la gente, pero no con impulsos proselitistas. Eso es una opción personal que yo respeto. Yo prefiero que las personas en mi iglesia oren a Dios frente al candidato, pero lo hagan con conciencia y que le pidan a Dios, pero no con polarizaciones, porque eso ha generado divisiones, contiendas, y debemos de servir en las diferencias y orar a Dios por todos los candidatos. Dios puede coger un hombre impío y transformarlo, como puede ser un hombre también justo que lo desvía, que se desvía. Por eso necesitamos a Dios, que puede inclinar el corazón de los hombres. Y si están en estado de dirección, como le pasó en el caso de la reina Esther, cuando el rey Asuero determinó Artajerjes destruir a la nación de Israel manipulado por Amán, Dios movió el corazón del rey para que a través de la oración de Israel no fuera destruido el pueblo de Israel, porque se decretó una destrucción para él. Pero la oración, el ayuno, la unidad, necesitamos unirnos independiente de las diferencias para que nosotros clamemos a Dios por un avivamiento en nuestra nación. La solución no está en el hombre, está en humillarnos a Dios, y necesitamos llevar a la gente al arrepentimiento. No una teología falsa de que pacte hoy tiene mañana, tratando de manipular a la gente con la plata. Hay que honrar a Dios con los bienes. Yo lo he vivido esa experiencia, porque debemos promover el evangelio, los bienes, dar las ofrendas, porque llevan y los llevan para guiarla, para extender el reino, para formar discípulos, para hacer obra social también, porque la iglesia necesita hacer obra social. Pero en ningún momento manipular para enriquecer a otras personas manipulándolas, porque Dios no es sirviente de nadie. Dios llama primero a arrepentirse. Cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, en la ruina y en la pobreza, no le dijo Elías, pacten con Dios que mañana, no, arrepiéntanse y entonces vendrá lluvia de bendición. Y el arrepentimiento de volverse el corazón a Dios, de dejar los antivalores y la idolatría, trajo sanidad y trajo agua y bendición que fructificó la tierra y trajo prosperidad a la nación. En la época de uno de los poderes reyes que se llamó Acab. Por eso, mis queridos, los invito con todo mi corazón para que entiendan que la oración transforma personas y desde la persona las familias, instituciones y las naciones. Clama a mí y yo te responderé. Y no miremos nuestras debilidades. Ninguno es perfecto. Solo la sangre de Cristo nos hace perfectos. Solo la obra de la cruz nos hace perfectos. Solo ante Él que Dios tiene su complacencia. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dice, mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, para acercarnos, y solo su palabra, por su espíritu, aprender a lograr cambios en nuestra nación. El avivamiento no viene sin arrepentimiento, y el arrepentimiento no viene sin oración. Clame a Él, y Dios traerá un avivamiento a nuestra nación. Unámonos, no importan nuestras diferencias de pensamiento o de otras denominaciones, iglesias cristianas o católicas que invocan el nombre de Jesús, que reconocen a Jesús como el Señor y el Mesías. Y todos unidos vamos a clamar por un cambio, una transformación. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Lo que hay imposible no hay nada imposible. Dios quiere que tú te humilles, como dice 2 Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré a Colombia, Guatemala, Ecuador, Brasil, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa. Mira Europa cómo está, Señor, con esta situación de tensión con Rusia, con la OTAN, con esta situación. Oremos para que no se desate una guerra mundial, porque no solamente en nuestros países, vienen los países de China, la situación de Asia. Necesitamos un avivamiento que traiga transformación en los corazones de los hombres, de las comunidades, de las iglesias, que los hombres se vuelvan menos egoístas, que no levanten sus
recursos para hacer armas, invadir y sus intereses egoístas, sino de servicio, de ayuda. Jesús, ven a nuestras naciones, ven a Colombia, danos la persona que necesitamos, no solo una persona, la mentalidad, una mentalidad, Señor, de progreso. Señor, rompe todas las cosas malas que han habido en nuestras naciones, como la corrupción, el número uno, porque los corazones de los hombres se han llenado de ambición y de codicia y de injusticia y de desplazamiento forzado, y de maldad y de orgullo y de doble moral en los que dirigen y también en los dirigidos, porque también los dirigidos no hemos sabido vivir. ¿Cuántas veces personas no pagan impuestos, roban en lo poco, roban el alumbrado, roban el agua, hacen lo mismo que hacen los grandes? Entonces no estamos bien, como le dijo Dios a Habacuc, que se quejaba de la injusticia y decía: empiece por ustedes, empiecen por un cambio en la nación, de cada día, desde el más pequeño hasta el más grande. Pedimos esto, Señor, un avivamiento. Oh Señor, y oramos para que nos humillemos de todo corazón, nos convirtamos de sus manos caminos a través de la oración, para que tú oigas y transforme nuestras vidas y tú sanes a Colombia. Tú eres el único que puede hacer ver un avivamiento que transforme nuestra nación, para que la inflación, el desempleo, las enfermedades, la pobreza, la ruina, la destrucción de los hogares, el feminicidio, la violencia cesen, Señor, se amortigüen, para que se levanten más hombres y mujeres transformados por la presencia del Espíritu Santo. Yo cubro con la sangre de Cristo a cada hogar, a cada familia, a cada institución, de norte a sur, de oriente a occidente, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Oro por Venezuela. Señor, levanta Venezuela, levanta la nación grande como fue, pero una nación, Señor, que venga y te busque, Señor, que se deje esa brujería, la hechicería y tantas cosas. Ecuador, Bolivia, Señor, Uruguay, Paraguay, todas estas naciones, Centroamérica, Norteamérica, todas las naciones de la tierra, clama a mí. He aquí, Señor, tu palabra dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque aunque haya tinieblas en la tierra, sobre ti amanecerá, a través de la oración del legado. Que Dios te bendiga en este hermoso día.